El caso de Shedeur Sanders, si uno se pone a revisar los comentarios que se hacen de lo que ha ocurrido, tienen los titulares absolutos de los periódicos, de los blogs, de los podcasts, de las opiniones que van subiendo exjugadores, salones de la fama, etcétera, y que nos pone a reflexionar sobre el tipo de deporte que es actualmente la NFL. Pero uno de los puntos más importantes que hemos de tomar en consideración es que hay teorías conspiranoicas absolutamente para todo, ¿no? En el caso de Shedeur Sanders, cuando uno se ponía a revisar las perspectivas y los mock drafts, como se les dice, las perspectivas de cómo podría quedar el orden de selecciones colegiales, te lo ponían en lo general dentro de los 5 primeros. Uno de los disque expertos que maneja muchos números y hace mucho análisis de hace mucho tiempo, que es un jugador que, no, un jugador no, es un analista que nunca jugó, nunca lo conocieron los especialistas. Yo recuerdo personajes como Bill Parcells, que cuando hacía sus prospectivas, me parece que empezando con ESPN, allá en la década de los 80s, pues nada más no atinaba ninguna, ¿no? Y que se hacían unos análisis, que si el porcentaje de velocidad, la combinada con la fuerza, etcétera. Y Bill Parcells así, y ese mono Mel Kiper Jr., ese mono, ¿quién es, no? El que sabe de esto, yo nunca he escuchado hablar de él, no sé en qué equipo jugó, no sé si siquiera jugó, etcétera. Y ahora resulta que este es el gran gurú, ¿no? En ese gurú se apoya el gritón, ex empleado de TV Azteca, y a su vez presume que es su gran gurú. Es lo que me hace llevarme con mucho cuidado las opiniones de este señor, que sus iniciales son EG, y que le repito que se distingue mucho porque todo el tiempo cuando habla se la pasa gritando y presumiendo de que él habla con los números. Este mismo analista EG te decía que sin duda es elite Shedeur Sanders, ¿no? Y como que a él también el mundo se le vino para abajo, cuando Sanders empezó a bajar, terminó la primera ronda, bueno, lo van a pescar a la primera, en la segunda, pasó la segunda, pasó la tercera, pasó la cuarta, hasta la quinta, y en el número, que además el señor se sigue equivocando, no acaba de ratificar su ignorancia. Al momento de que dice que se le selecciona el número 141, no señor, lo escogieron en el lugar 144. Revise a otros especialistas que no sean Mel Kiper, ¿sí? Y en este punto las especulaciones iban en el sentido del ¿por qué? Y ya sabes, hay conspiraciones que te dicen que no lo seleccionaron porque es negro, y es una conspiración de los jugadores, de los dueños de los equipos, absolutamente mayoritariamente blancos, de nadie lo seleccione, porque vamos a darle una elección de humildad. ¿Por qué? Porque es hijo además de uno de los mejores esquineros de la liga, prime time, Deion Sanders, y que él los últimos, ¿qué será? Los últimos 40 años de su vida, desde que él a su vez era jugador colegial, siempre se distinguió por la creación de este papel, de un personaje. Él en su vida personal es alguien completamente diferente. Él se creó un personaje ante la situación de pobreza y de miseria que vivió su familia en su momento, y de ahí nace Deion Sanders, Neon Deion, o Primetime, que es como lo conocemos. Y le dio sus buenos resultados, lo termina llevando al Salón de la Fama, y después inicia su carrera. Aquí sí le atrajo la posibilidad de ser head coach, y empezó desde abajo. Y comienza como asesor de la preparatoria a la que terminan llegando sus hijos. Él termina convirtiéndose en head coach de esa preparatoria. Tiene buenos resultados, sobre todo por su capacidad de la motivación, que es lo que más le distingue, la tendencia a la excelencia. Él siempre ha sido muy echado para adelante, ya saben, de estos, o sea, hasta él mismo es cantante y rapero en su momento, y que le permite conseguir un contrato con la Universidad de Colorado para que lo nombren su head coach, ¿no? No ha conseguido un campeonato, pero estrictamente hablando tampoco hizo el ridículo. Entonces llegó a tener, si mal no recuerdo, una temporada de 10-4, que es aceptable para un coach que no tiene demasiada experiencia en este sentido, y sobre todo porque el programa
atrajo mucho a muchos jugadores, sobre todo de los que estaban buscando salir adelante, ¿no? Con este discurso de tú vales, tú puedes, tú eres alguien, tú puedes ser como yo, etcétera, y que hace que se empoderen estos jovencitos que se identifican con las clases bajas afrodescendentes de los Estados Unidos en el fútbol americano colegial. Pero el ejemplo primordial con el que él trabaja son con sus dos hijos a los que les toca coachar. En el caso de Shadeur, que es mariscal de campo, que era su mariscal de campo titular, y que llega no a ser considerado el mejor prospecto, pero sí por lo menos dentro de los 5 primeros, ¿no? No es perfecto, eso es lo que no permite que le pongan en la etiqueta el número 1 y evidentemente no se lo seleccionaron como número 1. Pero el hecho de ser un chavo de carácter muy echado para adelante, pero con una personalidad que para algunos está demasiado exacerbada por la influencia del padre. Y esta situación es la que a los conspiranoicos les lleva a pensar de todo este peso, todo este exceso de influencia por parte del papá, que además insistió en que si llegan a seleccionar a mi hijo en un alto nivel, pues yo quiero que vaya a jugar un equipo importante, ¿no? Yo quiero que juegue en Dallas, o voy a querer que juegue en Baltimore, o voy a querer que juegue en Pittsburgh. Él quiere que juegue en un nivel, en un equipo muy importante, ¿no? Particularmente cuando él marcó su preferencia, cuando hizo el comentario en alguna entrevista que le hicieron que le gustaría mucho que jugara para Dallas. Recuerden que además los Vaqueros están pasando por una situación un poquito complicada durante los últimos 29 años. En donde desgraciadamente la injerencia del dueño de Jerry Jones hace que incluso hasta los proyectos buenos, hasta los proyectos aceptables por la cantidad de manos que termina metiendo con un programa que le dio muy buenos resultados hace 30 años, que en 5 años, 3 ocasiones resultó campeón, pudiendo haber inclusive sido 4, pero que después de que ese modelo de negocios ya no lo permitió la liga, de ver quién suelta más billete, los siguientes 30 años ya no llega ni siquiera al juego de campeonato, ¿no? Entonces, esa situación, cuando Primetime dice que le gustaría que su hijo jugara con Dallas, y pues bueno, a final de cuentas, el otro detalle que hay que considerar es que sus hijos, tanto Shedeur, que es el más brillante, como Shiloh, que es un poco menos brillante, pero no porque no sea capaz, sino porque el brillo del hermano mayor es mucho más notorio. Lo mismo le pasaba a los Kennedy, el bueno era Joe, y el que terminó llegando a la presidencia fue John. Hace que incluso, no en primera ronda, no en segunda ronda, pero a final de cuentas a Shiloh sí lo terminaron seleccionando los Bucaneros de Tampa Bay, ¿no? Y a Shedeur, estirones y empujones, número 144, quinta ronda, lo terminan seleccionando los Browns de Cleveland. Pero sí llamó la atención, casi siempre que seleccionan a algún jugador, nosotros vemos que las cámaras se ponen en el cuarto de guerra del equipo que está seleccionando y tú ves cómo se están felicitando, tú ves cómo están festejando, tú ves cómo están hablando con el jugador todavía. Y desgraciadamente las imágenes en las que nos mostraban al head coach, a Kevin Stefanski, y a su gerente general, serios, callados y viendo a la cámara, como en una situación en la que, pues bueno, ya lo que sigue, ¿no? Entonces, como que dices, oye, agarraron un muy buen prospecto, pero además se hace más sospechoso que, habiendo incluso seleccionado, me parece que 13 o 14 jugadores antes que él, por las negociaciones que llegaron a hacer para tratar de armarse con algo los Browns, ya habían seleccionado a otro mariscal de la misma generación, ya habían seleccionado a otro de apellido Gabriel, y que algunos especialistas como Skip Bayless, que él es vaquero de hueso colorado, él está pero furioso, enojado, de una manera inconmensurable, en donde le reclama directamente al dueño de los Vaqueros que no hayan tomado la decisión en 4 oportunidades, que no hayan tomado la decisión de seleccionarlo, y según sus filtraciones ellos ya habían planeado seleccionarlo en la quinta ronda. El problema es que Dallas tenía la posición 149 o 146 para seleccionarlo y lo van escogiendo en la 144.
Entonces realmente Skip Bayless está enojadísimo y él se pone en esta teoría conspiranoica de que algunos dueños se pusieron de acuerdo para que no se les seleccionara y que algunos dueños no tuvieron los calzones suficientes como para seleccionarlo. Sería el caso de lo que él le reclama personalmente al propio dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, ¿no? Pero es que ahí viene además otra complicación. Todo se cuadra de tal manera que parecía que toda la promoción que estaba haciendo Deion Sanders a su hijo Shedeur iba sobre la línea de que no solo se le contratara a él, que se le seleccionara a Shedeur, sino, pues como yo siempre he sido el head coach de mis hijos, yo lo fui en la secundaria, yo lo fui en la preparatoria, yo lo fui en la universidad, pues lo lógico es que yo siga siendo el head coach, ¿no? Y eso, algunos especialistas comenzaron a ver, que imagínate el hitazo que sería económicamente para la franquicia más rica de todo el mundo, que son los Vaqueros de Dallas. Imagínate el hitazo de contratar como head coach al propio Deion Sanders, ¿no? Pero esto como que no quedó muy claro, no en este momento, sino cuando terminando la temporada le dieron largas al despido de Mike McCarthy, que nada más no ha acabado de dar los resultados prometidos, que ha tenido decisiones extraordinariamente malas administrando el equipo, pero el gran valor que tiene es que nunca contradice lo que dice Jerry Jones. Y Jerry Jones es exactamente lo que quiere. El problema es que Deion Sanders mucho tiempo vivió en Dallas. Mucho tiempo se identificó con Dallas, mucho tiempo se identificó y abiertamente dijo lo que quería, una muy buena relación con Jerry Jones, que a su vez en algún momento dijo que lo veía como su propio hijo. Pues no lo contrató. Si se hubiera hecho el movimiento de despedir a McCarthy en cuanto se terminara la temporada e inmediatamente abrir la posibilidad y contratar a Deion Sanders, Shedeur hubiera sido seleccionado por los Vaqueros. Hubieran incluso hasta presionado, negociado por obtenerlo. Pero los Vaqueros venían arrastrando además la circunstancia de un contrato que ellos lo manejaron como equipo, lo manejaron muy mal. Y los representantes de Dak Prescott lo manejaron muy bien, de tal manera que los 60 millones de dólares que se comprometieron a pagarle iban acompañados de una serie de cláusulas que inclusive planteaban que, bueno, los Vaqueros van a negociar para deshacerse de él. No, porque hay una cláusula en la que no lo pueden negociar, y si se va a negociar tiene que ser con la aprobación del mismo y de su representante, y si se brincan esto va a ser una mega compensación económica que no se la van a acabar, ¿no? Los Vaqueros están amarrados a Dak Prescott, que ya van 2 ocasiones en donde empieza bien la temporada y una lesión lo termina sacando de la jugada. Entre los ligamentos y la pierna rota lo terminan echando para afuera. Entonces por eso se veía como una posibilidad de que pudieran seleccionar, a lo mejor dejando todavía de titular al propio Dak Prescott, a la primera lesión, en el primero bajón de juego, pero que vaya aprendiéndole Shedeur y que lo vayan metiendo de a poquito para que vaya agarrando la onda y teniendo como head coach a su vez al propio Deion Sanders, ¿no? Pero eso no pasó. Y eso es lo que hace que Skip Bayless que se lo lleve el carambas, que está realmente indignado, está realmente furioso por la no decisión de tomarlo cuando pudieron haberlo hecho en 5 ocasiones anteriores, o pudiendo haber negociado, inclusive hasta pues terminar de darle las gracias a Dios, porque el que iba a seleccionar en el número 145 iban a ser las Águilas de Filadelfia. Y por ahí los rumores dicen que estaban ya considerando las Águilas contratar a Shedeur como suplente para empezar a prepararlo por si algo le llegara a pasar a Jalen Hurts. Y aquí los que iban a pagar los platos rotos iban a ser los Vaqueros, ¿no? Porque entonces se van a tener que fletar el resto que tenga que pasar de la carrera de Jalen Hurts, pero empezar a preparar el camino para la siguiente generación y que ahora sea el propio Shedeur el que les termine jugando 2 veces en cada temporada para desquitarse de él, ¿no? Y esto lleva al siguiente punto, en el que se ha dicho que pues fue una lección de humildad. Shedeur un poquito más forzado de lo que se hubiera esperado. Se graba a sí mismo después de que ya le confirmaron que le seleccionaron los Browns,
Hay festejo, porque ya lo seleccionaron, pero no donde él quería. Y un tanto forzado se muestra la imagen de él que se quita la camisa, se quita la gorra y me voy a arrojar a la alberca y va y se arroja ella de la felicidad, ¿no? Pero algunos analistas dicen que es un poquito estirar la liga, festejan pero no con gusto, y que esto habría sido consecuencia de algo que también ha ido trascendiendo, porque antes de que venga el draft, los posibles candidatos para ser seleccionados los empiezan a buscar evidentemente los scouts y empiezan incluso a invitarlos a que se den una gira a las posibles franquicias que los vayan a adquirir. Entonces de repente tú te enteras de que ahí los citaron en Baltimore, los invitaron a que se den una vuelta a Dallas, los mandaron llamar de Cleveland, les anduvieron echando ojitos Las Vegas, incluso también en algún momento el propio Deion Sanders llegó a decir abiertamente que le parecía el escenario ideal, le hubiera parecido perfecto Las Vegas, ¿no? Prime time, o sea, qué parte no acabamos de entender, pero cuando terminaron contratando los Raiders a Pete Carroll, de entrada, algunos sí nos sacó de onda bastante grueso, porque considerábamos que a lo mejor la posibilidad era buena para darle la oportunidad al propio Deion Sanders de ser el head coach, pero pues con eso se cerró la puerta y básicamente cerrando esa puerta se complicaba un poquito más para que Pete Carroll tomara la decisión de contratar o seleccionar a Shedeur. Y cuando traen a Geno Smith, pues evidentemente, si se van a traer a Shedeur, va a ser, pero de suplente, ¿no? Y esto también nos lleva a los otros planteamientos de que cuando se le invitó a distintos lugares a que fuera a darse su gira de medios, no se ha dicho exactamente con cuáles equipos, pero se sabe que le hizo el feo, que no quiso asistir a las reuniones con varios de los equipos con los que no quería que lo seleccionaran, entre ellos los propios Browns, y que alegaba que estoy ahorita en una situación complicada, mi salud ahorita no está a la mejor, me quiero cuidar, no quiero viajar, los pretextos muy tontos. O algunas filtraciones que han dicho que se puso sus moños y me van a recibir, pero me van a recibir como la estrella que soy, y quiero que me reciban en limusina, y quiero que me traigan aquí, que me den de comer esto, y que me lleven al aeropuerto a mi avión privado, y que se puso muy sangrón, y que se puso muy payaso, y esto con la venia de Deion, y con la influencia de Deion. Y esto es lo que lleva a esta teoría de la conspiración de decir que los dueños, sobre todo los que se sintieron más agraviados, tomaron la decisión de, ¿saben qué? Pues ahora no solo no lo selecciona el más importante, sino ahora no lo selecciona nadie, ¿sí? Y algunos entrenadores que tienen un carácter bastante recio y bastante fuerte deciden que no quieren tener ningún trato con él, ¿no? Como el caso de Vrabel, el que actualmente es ahora el head coach de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que básicamente por dos razones entiendo yo. La primera es que ellos seleccionaron al número 1 de los mariscales disponibles, y número 2, Vrabel sí es redneck, Vrabel sí es wasp, y que les anden saliendo estos negritos que se quieren hacer los chistositos, no lo van a tolerar, ¿no? Además de que, estaba pensando en el caso de tenis, que fueron los que agarraron el primero. No, los Patriotas, ellos seleccionaron un muy buen mariscal el año pasado, entonces ellos no necesitan tener a un nuevo prospecto, ¿no? Entonces se comenzaron a generar estos rumores de que tanto los dueños como los head coaches tomaron la decisión de déjenlo pasar, que se vaya lo más abajo posible, y por ahí si se pudiera conseguir la situación de que no lo seleccione nadie o que quede como Mr. Irrelevant para darle el manazo de humildad, ¿no? No sabemos cómo vaya a reaccionar. Durante la transmisión, los analistas de NFL Network sí llegaron a decirlo abiertamente, ¿no? Que alguien se acerque. Por ahí Adrian Schefter, que es el analista que anda movido para todos lados, Adrian Schefter sí llegó a decir
Ojalá que alguien se acerque cuando ya no lo seleccionaron en segunda, no lo seleccionaron en tercera, no lo seleccionaron en cuarta. Híjole, es que sí la está pasando fea. Entonces ojalá que alguien vaya y le dé un abrazo y que le haga sentir que es una persona que está pasando por una mala situación, pero que no se le vaya a venir ahora el espíritu para abajo, ¿no? Entonces los propios comentaristas llegaron sí a comentar que efectivamente, sobre todo el titular de NFL Network, que además mucho tiempo él tuvo una relación muy cercana profesional, porque Deion Sanders era analista de la primera etapa de NFL Network, cuando tenían todo el primer equipo organizado, y que pues llegaron a tener una relación de cercanía bastante fuerte, y que llegó a decir, o sea, yo te mando un abrazo en ese momento, brother, o sea, tienes que salir de esta hacia el futuro. Y el discurso que ahorita está manejando Deion Sanders es, bueno, desgraciadamente pues no se presentó la posibilidad de lo que hubiéramos querido, pero vamos a demostrar que tenemos el carácter, que tenemos la capacidad de salir adelante y lo vamos a tomar como área de oportunidad, ¿no? Pero yendo sobre esta línea de los que son bigger than life, como se suele decir allá en los Estados Unidos, de estos personajes, ya no personas, de estos personajes creados, en donde, ¿sabes qué? Pues vamos a demostrarles que se equivocaron todas las franquicias y se equivocaron 4 ocasiones, algunas de ellas se equivocaron 5 ocasiones, y les vamos a demostrar, y uno por uno les vamos a ir demostrando que nosotros somos la opción que ellos dejaron pasar. Y esta visión de ahora tener el ánimo y la capacidad para decir, yo les voy a poner en la torre y se equivocaron.